Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, en Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en el que les vamos a resumir lo más importante de la actualidad de los últimos días. El lunes, festivo aún en la comunidad foral, el sector turístico hacía buen balance de la Semana Santa en Navarra. La oficina de turismo situada en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona es un buen termómetro para saber cómo ha ido la Semana Santa. Confirman que han atendido más y que el turista español es mayoría. Lo que vemos es que el turismo está en alza, o sea, siempre aumenta el volumen. Yo diría que sí, que se nota un poquito más que el año pasado. El turismo de monumentos, el histórico, el gastronómico y el de naturaleza se llevan la palma, sin olvidar, por ejemplo, en Pamplona, la atracción que suponen los Sanfermines. Pues acabamos de llegar, llevamos aquí 2 horas, pero muy bien, muy bonito todo, ¿no? Hemos empezado en Olite, luego tiramos para San Sebastián, luego para Casturdiales, unos días en cada sitio. La visita a Pamplona suele reducirse a un día, una jornada. A veces te dicen, no, vamos a dedicarle 3 días enteros o 2 días enteros, pero lo habitual suele ser un día. Navarra, como en años anteriores, ha liderado el ranking nacional en cuanto a ocupación de casas rurales, con cifras del 99,25%, superando incluso los datos de la Semana Santa de 2017. Los hoteles del centro de Pamplona en los días santos han presentado ocupaciones de entre el 85 y el 100%, mientras que los del extrarradio han vendido entre el 80 y el 95% de sus habitaciones. Los bares y restaurantes también confirman que han trabajado mucho, especialmente entre jueves y sábado santo. Es una época en que no paramos, desde que abrimos a las 10 de la mañana, luego cerramos a las 2 para descansar, para comer, pero a veces hasta las 2:20 no cerramos la persiana, ¿no?, de la cantidad de gente que entra, y lo mismo ocurre incluso más a las 7 de la tarde. Navarra está potenciando desde las instituciones el turismo gastronómico, apoyando eventos como la Semana del Pincho o las jornadas de exaltación de las verduras. La Policía Foral ha denunciado estos días a 4.712 conductores por infracciones de velocidad. En la autovía del Pirineo han sido controlados 10.000 vehículos, de los que casi el 7% han sido multados. Pero la palma se la lleva la autopista vasco-aragonesa, la AP68 en la Ribera. Se ha controlado la velocidad de casi 31.000 vehículos, siendo multados 4.000 conductores, el 13%. Seguimos corriendo demasiado. El 11,5% de los vehículos controlados por los compañeros de los grupos de radar del área de tráfico y seguridad vial de las comisarías de Pamplona y Tudela han sido denunciados. De un total de más de 41.000 vehículos, ese 11,5% pues todavía resulta demasiado. Además, 2 personas han sido denunciadas por infracciones muy graves. Uno de ellos era un conductor de San Sebastián de 29 años que circulaba a 187 km por hora y que dio positivo en cocaína. Resultado, 1.000 euros de multa y 6 puntos. La Policía Foral ha atendido estos días un total de 49 accidentes de circulación. Únicamente 2 personas en un accidente ocurrido ayer en la AP68 a su paso por el término municipal de Murchante, resultado heridas de carácter leve, y fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía de Tudela. Pero lo más llamativo ha sido este oso. Agentes de la protección medioambiental han imputado a un vecino de Tudela de 45 años por tráfico de especies protegidas de fauna silvestre. Los hechos se descubrían en un control de la capital ribera. El conductor portaba este oso naturalizado en el maletero, cubierto con una manta. El ejemplar hallado habita exclusivamente en Norteamérica, en zonas templadas y frías. Se trata de la segunda imputación por comerciar con este tipo de animales en lo que va de año. El martes, el ministro Montoro presentaba el proyecto de presupuestos generales del Estado que destina 56 millones de euros a Navarra frente a los 76 del año pasado. 26 son para la alta velocidad. Ese mismo día conocíamos también los datos del paro, que descendía en el mes de marzo en la comunidad foral. En total, el Estado gastará en Navarra a lo largo de este 2018 56,5 millones de euros. Más de la mitad del presupuesto se dedicará al tren. Para las obras de la alta velocidad entre Villafranca y Olite se han previsto 26 millones.
El gasto en las obras de recrecimiento del embalse de Yesa se aproxima a los 14 millones de euros, siendo la segunda partida más relevante de los presupuestos estatales. Hay 1,5 millones para el Canal de Navarra, 2.800.000 euros para el dique de Cola de Itoiz o casi medio millón para el conjunto monumental de Roncesvalles. El Gobierno de España cumple en Navarra con la mejora de sus conexiones y sus infraestructuras y que contribuirán a dinamizar la economía de la comunidad foral y a vertebrar su territorio y, en definitiva, a mejorar su desarrollo. Los 56,4 millones de euros para Navarra representan casi un 30% menos que el año anterior y con nuestra comunidad con la menor cantidad asignada. Desde el Gobierno lo achacan a que se efectuó el pago de la deuda de 45 millones para la construcción del tren y a las especiales características de Navarra. La desaparición de esa cantidad que se adeudaba. Luego también somos una comunidad con un régimen especial. O sea, no estamos en un régimen común como el resto de las comunidades y, como he comentado, por ejemplo, Fomento no tiene lo que son vías, carreteras, que eso también en otras comunidades supone una inversión alta. Hay otras infraestructuras importantes, como es el aeropuerto, como es la cárcel, que ya se han realizado por parte del Estado. Los presupuestos generales de momento no tienen garantizada la mayoría absoluta para ser aprobados y el Gobierno trabaja para conseguir el voto favorable del PNV. El sector servicios y las vacaciones de Semana Santa han dejado los servicios públicos de empleo de Navarra con 178 personas menos en marzo. Casi medio punto de diferencia respecto a febrero, que permitió rebajar la cifra total de desempleados de la barrera de los 36.000, en el mejor dato interanual desde 2006. En España el dato es el mejor de los últimos 9 años, con una bajada un punto superior a la de Navarra y con una cifra total de desempleados ligeramente superior a los 3.400.000. Por sexos, las mujeres siguen estando en peor situación respecto de los hombres, si bien el dato se equilibra prácticamente a la par en las personas por debajo de los 25 años. Todos los sectores de actividad redujeron cifras de desempleo durante marzo, salvo la agricultura, que fue, junto a las personas que no han tenido anteriormente un empleo, el sector que incrementó su lista de parados. En el cómputo global de personas sin trabajo, los extranjeros representan una parte importante, más de 7.000, de los que casi el doble han llegado de países fuera de la Unión Europea. Marzo propició la contratación de casi 30.000 personas, algunos menos que en marzo del año pasado. La gran mayoría de la gente que entró en el mercado laboral lo hizo con un contrato temporal. El número de indefinidos sigue quedando muy lejos. El miércoles, intensas labores de limpieza en el río Arga a su paso por Pamplona tras el vertido de gasoil después del vuelco de un camión cisterna. Los biólogos lanzaban un mensaje de tranquilidad. El vecindario nos contaba también sus impresiones. Se desconoce el número exacto de litros que se han vertido al Arga, pero dado el elevado caudal del río parece que las afecciones no serán muy graves. Por suerte, pues la temporada climática que tenemos y el nivel del cauce que tiene del agua que circula es bastante importante. Si hubiera estado en estiaje, hubiera tenido un mayor impacto sin duda. Tampoco afecta a estaciones de abastecimiento de Boca. El combustible se queda en la superficie, por lo que no han aparecido peces muertos. Preocupan más las aves. Es una sustancia que va en superficie, que los patos que van en superficie no son buceadores, los cormoranes que tengamos aquí, pocos que están hibernando, también se van a ver afectados. El vertido de combustible llegó rápidamente al río Arga, se filtró por las alcantarillas de pluviales desde Ansoain y llegó directamente a este colector de la zona de San Pedro, en la Rochapea. El combustible comenzó a ir aguas abajo. Había un olor allí en aquella alcantarilla, y olía a gasolina. Como se ve aquí, se veía una cosa como azul. Los bomberos colocaron hasta 6 barreras absorbentes y de contención. Horas después han acumulado bastante combustible y se ha procedido a retirarlo. La parte del vertido que no se consiguió frenar ha llegado aguas abajo hasta Puente la Reina. Ahora se valora cómo actuar en esa zona. Ahí hay una abadina grande. Estamos a la espera de ver qué llega allí, en qué cantidad y de qué manera se puede extraer o no, porque igual la medida técnica es dejarlo ya fluir, si vienen lluvias o no, o si turbiniza con el poco a poco, muy lentamente con la presa. Pues. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra se encargará ahora de valorar las consecuencias a futuro y también de cuantificar los daños. Se ha hecho unas medidas de emergencia y ahora hay que hacer las medidas de seguimiento y de evaluación de realmente los impactos ecológicos y también los impactos económicos. Los transportes de sustancias peligrosas tienen seguros de responsabilidad ambiental y tendrán que hacerse cargo del coste una vez realizada la evaluación económica. Un vertido siempre tiene afecciones, es decir, que se echa un producto tóxico al río y eso tiene daños.
Ahora, teniendo en cuenta la cantidad de agua que lleva el río ahora, el volumen de agua que está corriendo y que está lavando constantemente, será una afección real pero pasajera, y el río es capaz de recuperarse y de ponerse de nuevo en condiciones. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tendrá que valorar también si se han visto afectados los colectores y depuradoras, y la Confederación Hidrográfica se encargará de analizar la calidad del agua. Los vecinos del edificio desalojado ayer en Ansoain por el accidente de un camión y el vertido de combustible ya han vuelto a la normalidad. A medianoche pudieron volver a sus casas. Fueron desalojados por la tarde ante el riesgo que implicaba la situación. Una tarde muy difícil, sobre todo para todo el vecindario de esta zona, que tuvo que ser desalojado, y fundamentalmente por el peligro que corría, ¿no?, de la circunstancia de que a partir de la circunstancia de que el camión transportaba gasolina, ¿no? Los vecinos se llevaron un buen susto. Uy, qué olor. Y rum, policía y todo, y salimos como podíamos. De todo, al mover el camión, pues que habría algún tipo de, ¿no?, de que saldrá alguna chispa, es lo que nos decían los forales. Tarde, pero pues eran las 12:20 o así cuando llegamos a casa, porque antes no pudimos. Esta mañana el alcalde pedía soluciones para una ronda conflictiva. Hoy es un día para analizar la situación y para reclamar al Gobierno de Navarra que al final se articule una solución para esta rotonda y el resto de rotondas de la Ronda Norte, en el que, bueno, recurrentemente suceden este tipo de accidentes, y el de ayer fue pues algo que se quedó afortunadamente en un susto importante, pero que podía haber sido más grave de lo que realmente fue. Hay que articular alguna solución. Soluciones que también reclaman los vecinos. Eso lo tenían que poner algo para que no volcasen tanto coche y tanto... Algo, porque lo mismo que ha pasado eso, podía haber así un choque o lo que sea, un incendio o algo. Ahora estamos diciendo al marido, digo, mira que si se explota lo que sea, volamos todos. Es que no sé cuál es la solución, la verdad que es que no sabemos cuál es, si es poner ahí no sé, algún tipo de mudo, pero vamos, seguiríamos igual. La rotonda debe ser, no sé, muy cerrada. Esa rotonda cuando quiere ir accidentes, coches que se salen por exceso de velocidad, por lo que sea. Ahí. Y cuando voy a salir tengo miedo a un camión de esos que me venga encima, pero ya te habitúas a eso. Aunque se ha limpiado la zona, todavía era palpable el fuerte olor a combustible. La carrera hacia las próximas elecciones ha comenzado en el seno del regionalismo navarro. La candidata para liderar la lista en Pamplona, María Kuch, exconcejal y exconsejera del Gobierno, era la primera en registrar su opción esta mañana en la sede del partido. Presento un proyecto ilusionante, un proyecto desde la experiencia y un proyecto de renovación. Es el momento de tomar el relevo del equipo que hay actualmente en el ayuntamiento y hacer las cosas de diferente manera. Minutos después llegaba a Príncipe de Viana su primer contrincante y aspirante a renovar candidatura, Enrique Maya. El actual portavoz del partido en el ayuntamiento se mostraba confiado. A mí me puede avalar la experiencia en el ámbito municipal, porque llevo toda la vida en el ayuntamiento de Pamplona a nivel técnico. Luego he tenido responsabilidades políticas, he sido alcalde. Creo que ese conocimiento al dedillo de la ciudad, de los problemas que tiene la ciudad y las posibles soluciones a esos problemas, creo que es lo que más me puede avalar a mí de cara a que la gente me apoye en estas primarias. Maya, con experiencia liderando una candidatura frente a Kuch, quien ya disputara en 2015 a Amelia Salanueva y a Javier Esparza la presidencia del partido, que se llevó este último. Desde hoy hasta el 11 de abril se pueden presentar candidaturas. A partir de ahí, el 14, se abre un periodo de campaña de los candidatos que llevará al 22 de abril, cuando los afiliados voten en primarias. Hay que recordar que no se exige ningún aval para los militantes del partido, que cualquier afiliado puede presentar su candidatura, que también personas que no son afiliadas pueden registrar su candidatura a través del aval de 2 afiliados simplemente, y yo creo que de esta manera conseguimos hacer un partido mucho más abierto, mucho más cercano a la calle, más transparente. Movimientos en las sedes regionalistas de la geografía foral. En Tudela, el periodista Alejandro Toquero ha sido el primero en dar el paso. Con 3 años de militancia, hoy se postula para encabezar la lista de UPN en la capital ribera en las próximas elecciones. El jueves, la plataforma de afectados por la hipoteca se concentraba para pedir al Ayuntamiento de Pamplona que priorice el arreglo y el acondicionamiento de todos sus pisos en propiedad que estén vacíos para poder cubrir la demanda de familias en alto riesgo de vulnerabilidad. También era noticia la ciudad agroalimentaria de Tudela, que por primera vez en 10 años lograba beneficios. La plaza del Ayuntamiento se ha llenado de tiendas de campaña.
y de niños y de juegos. Son familias con problemas que piden la intervención del consistorio de la capital. Denuncian una situación de extrema gravedad que requiere la intervención de las administraciones. Elda y Rosa son dos de las mujeres que han alzado la voz para pedir el auxilio público. Casi un año y medio así que estoy buscando piso. Para pagar tengo los medios para pagar, pero claro, recibiendo la renta nadie te alquila un piso. Ahora estoy en un piso municipal y bueno, pues a veces me viene la policía y eso pidiéndome datos y me vienen con que me valga, pero yo no me pienso ir si no tengo una vivienda. La plataforma de afectados por la hipoteca ha mostrado las condiciones de vida de algunas de estas familias. Apunta que el Gobierno ha previsto la construcción de 500 pisos de alquiler social cuando hay 6.700 familias solicitantes de vivienda protegida. Y del Ayuntamiento reclama también que arregle los pisos de su propiedad. Asignando el presupuesto necesario, planificando su intervención, generando empleo y ordenando todos los recursos de forma seria. Es la mayor asignatura pendiente que tienen. Está tomando medidas de forma muy lenta. Es como si no viera el problema, como si estuviera ciegos ante la realidad que tenemos aquí atrás. La plataforma ha denunciado también que la ley de vivienda se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados. En los últimos años ha crecido la actividad empresarial en la ciudad agroalimentaria. Actualmente sus naves industriales están al 100% de ocupación, ocupada también el 38% de la superficie de parcelas y casi completo el centro de negocios. Más de 50 empresas que generan 400 puestos de trabajo. Por primera vez en 10 años, la ciudad agroalimentaria ha dado beneficios. El Gobierno de Navarra asegura que es fruto del compromiso y de un nuevo modelo de gestión. Resultados que vienen acompañados de un compromiso claro y continuado con este proyecto y con una nueva manera de trabajar y entender la gestión de estas infraestructuras. Un modelo de gestión que se basa en la adaptación al tejido productivo, al territorio y a la puesta en valor de sus grandes recursos. El Gobierno de Navarra aportó en 2017 casi 20 millones de euros para amortizar la deuda pendiente, que se ha quedado a cero. Hace apenas 4 años la deuda de la ciudad agroalimentaria ascendía a 53 millones. En el año 2015 pagábamos de intereses, de gastos financieros, más de 800.000 euros. El año pasado 500.000. El año que viene va a ser 0 euros. Con las cuentas en positivo, la ciudad agroalimentaria va a acometer este año una inversión para levantar 5 nuevas naves. Las actuales construidas están al 100% de ocupación. Se prevé una inversión de 1,5 millones de euros para las nuevas naves y también 600.000 euros para otros servicios. Servicios como una nueva torre de refrigeración o un nuevo grupo electrógeno para casos de apagones. Las 5 nuevas naves de 500 metros se construirán enfrente de las actuales, estarán listas a final de año. Ante la importante demanda de empresas que quieren instalarse, se cree que estarán comprometidas antes de estar finalizadas. A futuro se prevén nuevas ampliaciones. Y el viernes, intensas labores de búsqueda en el río Ebro, a la altura de Lodosa, para buscar a una persona desaparecida tras caer su coche al agua. El otro ocupante lograba salir nadando y veía cómo su compañero se hundía. En este punto es donde los bomberos han centrado la búsqueda del desaparecido. No se podía acceder a la profundidad deseada debido a la gran corriente del río. Los equipos de rescate han estado trabajando desde las 7 de la mañana ya con la hipótesis de que el hombre había podido fallecer. El río no tiene muy buenas condiciones porque hay mucha profundidad, mucha corriente. Vamos a coger hasta 7 metros de profundidad en algunos tramos. Entonces, bueno, se está trabajando con filleres. Y se está también trabajando en las zonas más de remansos para ver si ha podido quedar, porque estamos trabajando con la hipótesis de que el hombre haya podido fallecer. Todo ocurría ayer sobre las 8 de la tarde, justo en este punto. Al hacer una maniobra marcha atrás, el coche se cayó al río. Los dos pudieron salir del vehículo. El copiloto salió nadando del agua. Intentó ayudar a su compañero lanzándole un palo, pero vio cómo se hundía. La otra persona que iba con él dice que el agua le arrastró el coche. Salieron ellos fuera del coche y él mismo dice que lo vio como se hundía, pero ya fuera del coche. Entonces trabajamos ya sobre la hipótesis de que está fuera y a ver si aparece. Aunque lo normal en estos casos es que el cuerpo quede abajo y salga a flote con los días. Pero bueno, estamos trabajando también como si hubiera podido quedar fuera. Él es el primo del desaparecido, Mamadou. La comunidad senegalesa de Lodosa, consternada, no se ha movido de la zona. Mal estamos, muy mal. Pero bueno, es lo que hay, pues no hay otra.
Bueno, el que estaba con él decía que quería dar aquí la vuelta y bueno, no podía parar el coche y me metieron al río. Bueno, muy buena persona, de todo, muy buena, sí. La fuerte corriente y el gran caudal del río han complicado mucho las labores de rescate. Redes y estaciones de tratamiento de aguas, dirección de servicios de restauración o información y asistencia turística. Son algunas de las novedades que se ofertan en el próximo curso de FP, en total 15. Algunos ciclos aparecen por primera vez en Navarra y en otros casos se trata de estrenos en algunos de los centros de formación profesional repartidos por la comunidad. La oferta que se realiza ha tenido en consideración, como decíamos, las 6 áreas económicas estratégicas planteadas en la S3, en la estrategia de especialización inteligente de este Gobierno. Intentando conjugar los intereses de los chicos y de las chicas con lo que luego les va a pedir el mercado laboral y favoreciendo esa inserción laboral tan importante y significativa que estamos teniendo en formación profesional. Actualmente hay unos 10.000 alumnos de FP matriculados en Navarra. Para el próximo curso se le va a dar un nuevo impulso a la educación dual, la que se desarrolla también en las empresas. Lo que hacemos es flexibilizar cómo tienen que adaptarse los ciclos a las empresas y a esa oferta en dual, y eso está favoreciendo pues que los centros lo empiecen a ver como un elemento más atractivo y como un elemento de calidad para el alumnado. Que hay un dato que nos parece muy reseñable, que es la inserción laboral de los estudiantes y las estudiantes de formación profesional. Más del 80% consiguen una inserción laboral satisfactoria y más del 70% lo hacen en la modalidad que han estudiado. Dentro de un mes, el día 7 de mayo, se abre el plazo de inscripción para los alumnos de primero. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa, pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Esta semana ha transcurrido por Navarra la 5ª etapa de la Vuelta al País Vasco. El jueves, Lodosa era la protagonista con una jornada que recorría íntegramente las carreteras navarras en una contrarreloj individual sin sorpresas que sí propiciaba el cambio de líder. La principal novedad, además de los 20 kilómetros, algo más de lo habitual, es que esta contrarreloj individual del Itzulia no se celebra el último día de la ronda, sino en el ecuador de la misma. Lodosa, Sartaguda y Vuelta a Lodosa protagonizan el recorrido con el peligro o hándicap del viento, que dificultaba el desarrollo en las rectas entre las localidades navarras. Poco después de las 2 de la tarde comenzaban a rodar los ciclistas de la salida situada al lado de las piscinas municipales de Lodosa. Ahí se congregaba buena parte del público para animar a los corredores en esta 4ª etapa, una contrarreloj individual de 20 kilómetros muy plana, al contrario de lo habitual en esta ronda y que tradicionalmente se celebraba en la última jornada de la competición. Los nervios o el ímpetu por iniciar la etapa jugaban una mala pasada a este corredor del Loto Soudal. No eran pocos los espectadores que no perdían ocasión para inmortalizar el momento de la salida. Expectación ante el arranque de las principales figuras como Nairo Quintana. Su compañero de equipo en Movistar, Mikel Landa, partía como uno de los favoritos para hacerse con la Vuelta al País Vasco. Sin embargo, acababa cediendo 1 minuto y 16 segundos en meta y colocándose séptimo en la general a 1.51 del líder Roglic. El ciclista del Loto tomaba la salida poco después del vasco y cumplía con la vitola de favorito para esta contrarreloj. El esloveno de 28 años era el más rápido en cruzar la línea de meta con un tiempo de 22 minutos y 26 segundos. El hasta esta etapa líder, el francés Alaphilippe, era el último en arrancar y finalizaba en 8ª posición a 42 segundos del ganador, cediendo así su jersey amarillo por algo más de medio minuto. Venimos de una casa muy pequeña, entonces sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios. Y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polke. Y así, con los deportes, terminamos este resumen a las noticias más destacadas de estos últimos días. Gracias por acompañarnos. Adiós.
Laboral Cucha presenta Experiencias de Emprendimiento. Me ayudaron desde el punto de vista financiero, sobre todo con el plan de viabilidad para darle forma, ¿no?, a ese proyecto. Plan de Emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.